Bueno, aprovechando que tenemos además un experto en política internacional, yo quisiera que ahondáramos un poquito en esos temas que estamos teniendo en estas últimas semanas. Y nuevamente incidiendo en lo que han sido promesas de campaña, que todo el mundo vendió a Trump como el gran dictador, como el peligro, con el dedo siempre puesto en el botón del apocalipsis. Y nos hemos dado cuenta que ha resultado ser una versión un poco sui generis de la Madre Teresa de Calcuta, porque lo que quiere realmente es esa especie de paz mundial. Algunos lo dudaban. Él sigue todavía insistiendo. Ayer hubo una conversación, Carlos, muy interesante con el presidente Putin, porque había ciertas dudas de que finalmente Putin tuviera la intención de sentarse con Zelensky a negociar. Había una conversación en Estambul que ocurrió la semana pasada, donde él no fue, sí fue Zelensky, se avanzaron algunas cosas y ayer aparentemente esa conversación fue por un camino muy positivo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente y lo comentamos. Did you ask President Putin to meet with you? About what? About Ukraine. Of course I did. I talked to him about it. I said, when are we going to end this, Vladimir? I know him for a long time now. I said, when are we going to end this bloodshed, this bloodbath? It's a bloodbath. And I do believe he wants to end it. But I said to him, we got to get going. And I did say also, if I thought that you couldn't do it, I'd step away, because what are you going to do? We don't have boots on the ground. We wouldn't have boots on the ground. But we do have a big stake. Carlos, y realmente tenemos mucho en juego. Yo creo que Putin está en un momento muy particular donde las sanciones internacionales, incluso las de Estados Unidos, pueden llegar a apretarle más las clavijas, y la presencia de Estados Unidos sobre el terreno en Ucrania después del acuerdo de los minerales raros también es una especie no es lo mismo atacar a Ucrania sin Estados Unidos que con la presencia de Estados Unidos. Así es. Y mira, dos cosas. Número uno, a mí no me cabe la menor duda, nunca lo sabremos obviamente, pero no me cabe la menor duda de que si Donald Trump hubiera estado en la Casa Blanca, jamás se hubiera atrevido a invadir a Ucrania. De hecho, los 4 años de la primera presidencia de Trump fueron los únicos 4 años recientes en que no invadió a ninguno de sus vecinos. Y número dos, el único individuo que puede hacer que estos dos presidentes, Zelensky y Putin, puedan negociar y puedan terminar esta guerra que no tiene ningún sentido es precisamente Donald Trump. Muchísimos líderes europeos trataron. Macron hizo hasta lo imposible por lograr esa paz, no lo logró. Yo creo que es el único que va a poder lograr esa paz. No va a ser una cosa fácil, no va a ser una cosa de días, pero sí una cosa de semanas. Yo creo que esa llamada de ayer es un paso muy importante para decir que Estados Unidos está de vuelta y que ambas partes tienen que negociar y tienen que ceder. Aquí no va a haber una paz sin que se ceda de ambas partes. Pero creo que estamos hablando de algo de cuestión de semanas. Anthony, además J.D. Vance se reunió también con el vicepresidente, con Zelensky. Hubo una reunión paralela en muy buenos términos después de, como dice Carlos, lo que había ocurrido recientemente en la Casa Blanca. El presidente tuvo la oportunidad de hablar con Zelensky aprovechando la muerte del Papa Francisco. Sí. Es decir, ha habido ciertos avances y la comunidad europea, que también fue muy crítica que Estados Unidos entrara en esto solo, ayer, antes de esa llamada, tanto Macron como Steinmeier, creo que fue Macron y Steinmeier, hablaron con el presidente como para tener más o menos unas líneas claras. Estamos en el momento donde ahora sí, o Putin pone todo en el asador para parar esta guerra, o las cosas se le van a poner serias. Yo creo que los líderes europeos e internacionales que hablaban con el presidente lo hicieron por varias razones. Una es porque ellos quieren ser parte de este trato histórico, parte de esta victoria, porque cuando esto se logre, va a ser titular por el mundo entero. Va a haber gente que van a criticar los términos, los detalles. No los tenemos, no sabemos, no podemos decir. Pero sí ellos quieren ser parte de esa solución, pero con los Estados Unidos a la cabeza. Eso no era como en la previa administración, en donde Europa estaba haciendo cosas independientes porque no creían en este presidente, en esta nación, en el gobierno previo. Y creo que estamos viendo ya un cambio de enfoque ahí. Por lo tanto, yo creo que eso es muy positivo. Lo otro que estuvo un poquito hablando el presidente Trump es de que Putin sí puede resolver esto. Claro. Y Putin le está diciendo de una manera o de otra, está en juego tu reputación. Putin es muy consciente de su imagen como un líder fuerte.
como un líder capacitado, como una persona que puede resolver problemas. Que nunca va a quedar como un derrotado, hay que buscar. No, hay que buscar, pero él mismo se causó este problema, ¿verdad? Él se metió en este problema, él fue el que declaró la invasión, entonces ahora él tiene que ver cómo salirse. A la misma vez, él no puede lucir como una persona de que dio demasiado, pero Zelensky tampoco. Los dos tienen que guardar, ¿no?, su imagen en este trato. Y por eso es tan delicado, y por eso toma tanto tiempo, y por eso necesita la paciencia de que esto requiere. Yo creo que esto va a tomar más tiempo de lo que nosotros esperamos, pero vale la pena porque es complicado. Y lo último que voy a decir es que yo siempre dije que Ucrania era de interés para los Estados Unidos. Y esto lo dije antes del acuerdo de los minerales, por la simple razón porque hace frontera con Polonia, que es miembro de la OTAN, y no podemos dejar que Putin vaya expandiendo. Yo creo que la presencia de Estados Unidos realmente va a ser un freno, como digo, las sanciones van a ser un freno, pero aparte los problemas internos que tienen los dos mandatarios, tanto Zelensky como Putin, o sea, las últimas encuestas que ha habido tanto en Ucrania como en Rusia, empujan a ambos líderes a llegar a una solución pacífica y a parar ese derramamiento de sangre. Ahora, es muy complejo hablar de paz y de un contexto de paz cuando se están registrando los peores ataques con drones en la historia de esta contienda en estos casi tres años. Y todo esto me lleva a hablar de los famosos aranceles, que la gente dice, bueno, a mí el arancel realmente, ¿qué es lo que me importa? Nos importa obviamente muchísimo, no solamente porque se puede incrementar la producción nacional, sino por la cantidad de inversiones extranjeras que esto ya está atrayendo. El presidente acaba de realizar un viaje por Oriente Medio, estuvo en los Emiratos Unidos, estuvo también en Qatar y estuvo en Arabia Saudita, y se ha traído casi $1 trillón de inversión. Ahora, para todos aquellos que hablan tanto, esto es como una especie de semillita donde usted no puede pretender tener una planta de 4 metros nada más ponerla. Hace falta regarla y hace falta tiempo para que eso germine. Y de eso vamos a hablar en solo unos instantes. Llámenos, por favor. Señores, nosotros seguimos conversando aquí en las pausas porque obviamente estos temas generan muchísimas preguntas. Con el tema de los aranceles, Carlos, que yo estaba comentando, no solamente se está trayendo una inversión extranjera importantísima, sino que se está redefiniendo también el panorama internacional a otros niveles nunca vistos. Totalmente, mira, se dice, los críticos del presidente Trump dicen que es una política improvisada, nada puede ser más incierto. Yo acabo de publicar un artículo en el cual menciono, desde mi punto de vista, las 5 razones principales por la cual el presidente Trump implementa esta política arancelaria. Número 1, es algo que lleva ya más de 40 años diciendo, desde que era empresario en los 80, hablaba del tema de reciprocidad. Él considera que si otros países le imponen impuestos, le imponen aranceles a Estados Unidos, los Estados Unidos no se puede quedar callado y tiene que responder. Número 2, un tema verdaderamente de seguridad nacional. Nos hemos dado cuenta de que la base industrial de Estados Unidos se fue a China, se fue a otros países, muchos de ellos adversarios, y no puede estar tan lejos. Número 3, hay que traer de vuelta inversiones que se fueron de Estados Unidos y que han destrozado parte de la base industrial en zonas claves del país. Eso va a regresar, no 100%, sabemos que no van a regresar todos, pero muchos sí pueden regresar con estas inversiones que lleguen al país. Número 4, un tema muy pragmático. Si bien podemos debatir quién paga el arancel, si es el consumidor, si es el productor, la realidad es que el gobierno federal es el que va a recaudar esos recursos y el presidente Trump va a poder utilizarlos para bajar la deuda y para pagar por los programas de política interna que quiere implementar. Y número 5, un tema también muy pragmático que es, le permite tener un arma de negociación para que países, ya van casi 120 países que han pedido reuniones con Estados Unidos y van a poder conseguir cosas, Estados Unidos va a poder conseguir cosas que jamás hubiese podido conseguir sin esta herramienta. Así que por todas estas razones, la política arancelaria es una política coherente que no es improvisada y que va a conseguir, creo yo, un gran beneficio para Estados Unidos, aunque a corto plazo pueda haber ciertas disrupciones. Creo que es la política adecuada si las maneja bien y tengo toda la seguridad de que así va a ser. Y es que esto no es ninguna locura, como dice Carlos, esto no es un juego de improvisación. Hasta los propios demócratas que ahora se quejan, yo recuerdo Nancy Pelosi, en la época de los 90, incluso, hablar de esa reciprocidad y la necesidad de que Estados Unidos dejara de ser el tío rico, que yo siempre pongo este ejemplo, que por ser el rico de la familia se ve obligado en las fiestas más importantes a hacer el regalo más caro cuando a él solamente le dan el detallito, y el día que el tío rico dice, oye, mira, mi bolsillo no está como ha estado siempre, yo te voy a dar el mismo detallito que tú me das a
a mí, ni siquiera te lo voy a quitar, entonces la familia protesta. Y es lo que nos hemos encontrado en el mundo. Estados Unidos se ha dado cuenta que no va a seguir haciendo regalos a nadie cuando a él le dan el detallito. Y esto está esto está gestando también, Anthony, una forma nueva, no solamente de ver la economía, sino también la política, porque en lugares como México o como donde el presidente con Sheinbaum y al igual que con Canadá fueron los primeros en hablar de estos aranceles y hubo cierta rencilla, se ha conseguido reforzar una frontera. Se ha conseguido la extradición de importantes narcotraficantes, se ha conseguido frenar el fentanilo, es decir, conlleva muchas cosas que no son solamente bajo la óptica de la economía. Bueno, hablando de la frontera bien rápido, esto comprueba de que no se necesitaba más leyes, más regulaciones, Claro que no. más órdenes, más directivas. Lo que necesitaba era ejercer la ley que existe. Nadie quiso hacerlo, entonces tuvo que venir Trump y arreglar el desastre que habían dejado no solamente los demócratas, pero los republicanos previos también, antes de administraciones. Entonces tú hablaste de los 90, que es un punto interesante. En los 90 vimos los tratos internacionales como NAFTA y GATT, que eran una traición al obrero americano, totalmente. Estaba socavando la soberanía de los Estados Unidos a los intereses globales, internacionalistas, y esos eran los intereses de ellos. Estos tratos son diferentes. ¿Por qué? Porque vemos a la era de Reagan, que decía los tratos tienen que ser unilateral, de país a país. ¿Para qué? Para los mejores intereses de Italia y los mejores intereses de los Estados Unidos, etcétera. Cada país diferente, Israel, Finlandia, Dinamarca, etcétera. Eso es número uno. Y la otra cosa que estamos viendo es eso mismo, esas inversiones que están regresando aquí y estamos viendo una reestructuración total de lo que es el sistema financiero global, la manipulación del dólar. Hemos visto la devaluación del dólar. El dólar ya no es la reserva que era antes internacionalmente. Entonces, además de traer 600 billones de dólares en inversión de Arabia Saudita, 1.4 de los Emiratos Unidos Árabes, también estamos viendo Oracle, estamos viendo a Taiwán, estamos viendo Apple, que están invirtiendo en los Estados Unidos. Esto no hubiera pasado sin estas negociaciones, sin estos aranceles. Y estamos viendo también que esta administración ahora está usando la reserva estratégica para permitir el cripto, el Bitcoin, el Ether, el XRP, que todo esto es forma nueva, diferente de dinero. Ya hay empresas americanas que están aceptando, por ejemplo, Bitcoin como pago, como forma de pago. Claro, y gobiernos que están pagando también. Y estamos viendo ahora también, porque yo trabajé en este proyecto aquí en la Florida el año que viene va a ser el estado más grande de todo el país que va a empezar a aceptar el oro y la plata como forma de pago. Mira qué cosa tan interesante. Lo que pasa que, acuérdense también de una cosa, las bolsas son especulación. Cuando se habla de las bajadas de la bolsa, es una especulación pura, no es fáctico, no afecta al bolsillo inmediato del contribuyente. Ahora, no nos cuentan, por ejemplo, que en el caso de China, y a mí este es un dato muy interesante que creo que la gente tiene que entender, cuando se hablaba de la guerra comercial con China, a China no le interesa una guerra comercial con Estados Unidos, cuando nosotros estamos anestesiados con las baraticas que nos traen de China, que ha inundado realmente nuestro mercado. Cuando además no nos cuentan que la moneda en China, su moneda local, se utiliza solamente para hacer transacciones dentro de China, pero el 90% del resto del comercio que tienen que hacer y de los deals que tienen que hacer se hacen con dólares. Tú no puedes reñir con la moneda grande. El 87% del alimento diario que consumen los chinos se paga con dólares, Carlos. Es decir, aquí no se puede hablar solamente de guerras comerciales, sino de trades, de acuerdos comerciales. Y creo que vamos en muy buen camino cuando además Arabia Saudita acaba de hacer un anuncio diciendo que es la primera vez en la historia que han tenido la visita de un presidente que haya conseguido tanto en tan poco tiempo. Así es, mira, un gran logro, pero ¿cuáles fueron los titulares durante estos 5 días de visita del presidente Trump por el Medio Oriente? Todo era sobre el famoso avión que supuestamente le van a regalar de Qatar. Pocos medios de prensa de manera seria reportaron más de $1 trillón de inversiones prometidos por los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar y de Arabia Saudita. Así que a pesar de esta inversión que viene, a pesar de esta gestión que en tan solo 4 meses ha alcanzado lo que presidentes en 4 años no alcanzan, los titulares siguen siendo negativos y van a seguir. Pero lo importante es que al presidente Trump no le importa y sigue para adelante.
Bueno, yo recuerdo, ahora que dices eso, que uno de mis mayores comentarios en la radio, imagínate, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De lo que significaba, por ejemplo, el acuerdo con Boeing, un acuerdo histórico, donde Qatar se compromete a comprar más de 100 y pico aparatos a Boeing en una gestión que se va a hacer también con Estados Unidos. Lo que esto va a significar, estábamos hablando de la inversión casi trillonaria que va a llegar en concepto de tecnología, inteligencia artificial, a lo que ya Arabia Saudita había prometido anteriormente cuando Trump comenzó su mandato. Y cuando estás hablando de eso, el titular de CNN era el presidente Trump he recibido con camellos y Cybertrucks. Y después el tema del avión, que por si hay algún despistado en nuestra audiencia, no lo creo porque yo me encargo de comentarle, eso no es un regalo personal que Trump se vaya a llevar a su hangar, él ya tiene, por cierto, un avión. Él dejó claro que es un regalo del Estado para Estados Unidos, pasará seguramente al Departamento de Defensa y punto, no hay más chiste, pero que es sacar punta por sacar punta. Por eso yo hago mucho énfasis en la precaución que tenemos que tener, Carlos, todos, nosotros como periodistas, los televidentes que nos están escuchando en estos momentos, los oyentes de la radio, porque nos están tratando de vender gato por liebre desde hace demasiado tiempo. Están tratando de condicionar al pueblo americano, de moldear la opinión pública, ¿no? Y en este caso consistentemente en contra del presidente Trump. Pero lo que ha pasado también en las últimas décadas es que hemos visto que se ha levantado lo que es los medios alternativos, los medios que hablan la verdad, y ahora los medios tradicionales tienen más competencia. Y todos los días yo creo que estos medios tradicionales son más y más irrelevantes y pierden más y más credibilidad cuando se le exponen las mentiras al pueblo americano. Y eso tiene un impacto sobre ellos, vaya, que es desastroso. Pero fíjate qué bueno que has comentado eso y que Carlos además es un especialista en comunicación. Carlos, eso tiene, el tema que está hablando Anthony, obviamente es importante, ahora hay muchos más medios alternativos. El tema es también las fuentes y hasta qué punto son fidedignos esos otros métodos alternativos o comunicaciones alternativas que vemos en las redes, porque eso también tiene su cierto peligro. Y sobre todo porque ese mainstream media, del que se llama, quizá ya no va a tener tanto efecto a nivel nacional, porque hemos podido seguir día a día lo que ha sido ese proceso de desinformación, de sacrificar la verdad por una ideología, que yo lo comentaba el otro día precisamente en el evento este que tuvo lugar con el Champions of Freedom. El tema aquí es que para la gente de afuera, los que lo consumen afuera, sigue siendo todavía un foco infeccioso realmente peligroso. Totalmente. Y ahí, Marian, yo creo que la labor que haces es fundamental porque, como dijimos, hay mucha desinformación. Y tú siempre te preocupas no solamente de que sea información cierta, sino también que des contexto. No solamente es presentar información, sino dar contexto para que la gente pueda entenderla bien. Y lo que estamos viendo es que los medios tradicionales, como dicen los mainstream, no están haciendo esto. Están dando más desinformación que información. Y cuando le sumas a eso la proliferación de las redes sociales, donde todo el mundo ahora se presenta como un reportero y todo el mundo presenta datos sin verificar, datos que se comprueban rápidamente que son falsos, pero una vez los pones en el internet y una vez empiezas a comentarlo, la gente se lo cree de verdad. Entonces tenemos un mundo donde la información está bajando, la desinformación está subiendo y el ciudadano de promedio, el ciudadano de calle, no sabe ya qué pensar. Por eso esa labor es tan importante para que el ciudadano pueda tener información correcta, cierta y tenga el contexto adecuado para tomar una buena decisión política. Y a veces la desinformación es llevada o bien por la ideología o bien por el desconocimiento, que es todavía más peligroso. Porque, mira, el otro día yo, por ejemplo, tenía a alguien que le tuve que frenar, porque yo dije, espera un segundo, vamos por partes. Decían que esto había sido un bofetón. Yo voy camino a la radio y estoy escuchándolo a un analista que está diciendo que el viaje que estaba realizando el presidente era un bofetón a Israel y que esto iba a romper las relaciones que había con Israel. Yo me paro en seco, yo llego a la radio y le explico a la gente lo que acababa de escuchar en el programa anterior. Y le dije, mire, esto, discúlpenme, pero me gustaría tener la oportunidad de cuestionar si ustedes conocen o si ese señor sabe lo que son los pactos de Abraham, lo que significa realmente que el mundo árabe esté unido para apoyar, entre comillas, a la única democracia que tienen allá y poder aislar, entre comillas, también a la manzana del mal que puede llegar a ser Irán. Entonces, cuando tú entras en ese tipo de cosas, tú dices, caray, que alguien diga que esta visita a Medio Oriente ha sido un bofetón con guante blanco a Israel y va a romper las relaciones con Israel. Hoy el Washington Post tenía un artículo, por ejemplo, diciendo que J.D. Vance iba
a posponer su visita a Israel por las diferencias diplomáticas que existían después de este viaje. Sin embargo, el último sobreviviente rehén americano ya fue soltado. Vimos de que Trump invitó a Arabia Saudita y a Siria a ser parte de estos acuerdos de Abraham. Vimos también de que se levantaron las sanciones con Siria, pero con las condiciones, con ciertas condiciones. Nada es free, nada es gratis, nada es regalado, porque Trump es un negociante, es un empresario con mucho éxito, y era remover esos terroristas que están en el área de Israel para eliminar esa amenaza que tiene Israel. Entonces, si nadie ve esos detalles, es un análisis, como yo digo, de amateo. Vaya, de una persona novata, de una persona que lee el Washington Post, unas líneas, ve lo que dice CNN y entonces lo repite. Como un loro. Como loro, lo repite, ese es el problema. Y el otro cambio que estamos viendo, que no se ha hablado tampoco mucho, es que ahora en la Casa Blanca se están recibiendo influencers. Oh, ya, claro, ¿Verdad? está abierto, por supuesto. Está abierto, que no había antes, como dijo Caroline Levitt, que dijo, este es el año 2025, no 1925. Entonces, los medios tradicionales están teniendo menos espacio, los influencers están teniendo más y más espacio porque tienen más audiencia, porque la audiencia está cambiando. La demográfica y lo que es el patrón de conducta del pueblo americano, de donde consume y recibe la noticia, está cambiando a un nivel, vaya, súper rápido, veloz. Y también ha cambiado la relación del presidente con los medios, que eso también hay que decirlo. El primer mandato del presidente fue una guerra continua con los medios de comunicación, y ahora se ha dado cuenta que esa no es la forma que funciona. Es simplemente incorporarlos a las reuniones que se hacen incluso dentro del propio despacho Oval, Carlos, y compartir además con una conferencia, con una secretaria de prensa que da información, que no omite preguntas. Así es, y reuniones como la de Zelensky y muchas otras, en donde los medios de prensa pueden estar ahí viendo cómo negocia el presidente. Retomo brevemente el tema de la visita del Medio Oriente, porque no solamente el tema de la inversión, que es importantísima para Estados Unidos, sino un replanteamiento de la política exterior hacia el Medio Oriente. Como mencionamos hace unos segundos, primer presidente en 25 años que se reúne con el líder de Siria, se levantan las sanciones y una posible negociación con Irán, que es el verdadero enemigo, hasta ahora ha sido el verdadero enemigo por ya 4 décadas de los Estados Unidos. El presidente Trump siempre ha dicho que no va a repetir la misma política que Estados Unidos viene implementando por décadas, que no ha funcionado. Lo trató con Corea del Norte, lo va a tratar ahora con Irán, lo está tratando con Siria, así que un replanteamiento muy interesante que le permite hacer cosas de una manera diferente, de una manera no ortodoxa, y si no da resultados, sencillamente de una manera muy pragmática, cambia y se va al plan B, pero no va a seguir siendo las cosas de la misma manera que se han hecho tanto por la parte republicana y por la parte demócrata, hay que ser justo, para ver si el resultado es diferente, porque si hacemos lo mismo una y otra vez, el resultado no va a cambiar. Y aquí tenemos un replanteamiento muy importante de la política exterior de Estados Unidos que no hemos visto por décadas. Me tengo que ir a la pausa, le voy a dar después la palabra a Anthony inmediatamente. Simplemente un detalle antes de que se me olvide con el tema de Siria. Fíjense si es importante levantarle las sanciones a Siria y confiar en este nuevo gobierno, entre comillas, porque todo es condicional, que ustedes saben que el régimen de Al-Assad era uno de los mayores narcotraficantes que había dentro del continente europeo, pasaba la droga por toda Europa. En el día de ayer, hubo una incautación de casi 2 toneladas de Fontatrón, que es similar al fentanilo, era un medicamento que se utilizaba con receta, pero que es un psicotrópico. Ayer hubo 2 toneladas de estos estupefacientes que fueron retenidos por este régimen sirio. Una pausa, ya regresamos.